El día de hoy me gustaría platicarles algo que Paulo Freire denominó educación bancaria. Esta hace referencia a una manera de entender la educación como relación vertical, o sea, en la que uno, el educador, y otro, los educandos, otorga uno a otros conocimiento. En este sentido, existe un modelo pedagógico con una separación tajante entre los roles del educador y el educando. ¿Y cuáles son algunas características de esta educación bancaria? Pues son precisamente una principal en la que el educador es siempre el que educa y el educando es siempre el educado. El educador es quien sabe, los educandos quienes no saben. El educador es quien piensa, el sujeto del proceso, y los educandos los objetos. En la educación bancaria, en lugar de observar la educación como un proceso de comunicación y diálogo consciente y disconsciente, la educación bancaria contempla al educando como un sujeto pasivo e ignorante que ha de aprender por medio de la memorización y repetición de los contenidos que se le inculcan. ¿Y a qué hacía referencia Paulo Freire al afirmar que la educación bancaria reproducía un esquema de opresores y oprimidos? Pues es precisamente que este término de educación bancaria, acuñado por Paulo Freire, representaba una dinámica tradicionalista de la educación. En este sentido, el papel de opresor lo tendrá el docente, mientras que el estudiante será el oprimido. Toda vez que el primero, además de ocupar el poder total dentro del aula, se considera al segundo no más que como un banco. Por ello, hablamos de una educación bancaria. Imagínate cómo la educación puede ser vista en donde a quien le corresponde aprender, escuchar, entender lo que le dice el otro, se le trata sencillamente como un objeto. Y este objeto es un banco. Increíble, ¿no? En contraste a la educación bancaria, también hablamos de educación liberadora. Esta educación sustenta la idea de promover el diálogo a través de la palabra y, de igual manera, un papel fundamental a que la educación sea un acto cognoscente, en donde se despierte la creatividad y la crítica reflexiva. Es por ello que a través de esta educación liberadora, Paulo Freire mantenía su principal valor y objetivo. Como parte de la educación, era sencillamente la transformación del mundo. Un mundo desigual e injusto para transformarse en un mundo ético y profundamente solidario. Freire siempre defendió la posibilidad de que a través de la educación se generara un cambio y con ese cambio una transformación social. Paulo Freire fue conocido también como el precursor de la conciencia crítica y a través de ella la pedagogía crítica. ¿Y qué es la conciencia crítica? Pues precisamente la conciencia crítica exige una forma de pensar cuestionadora de un orden en busca de fundamentar
un orden que le es favorable o adverso. Tiene como base una educación cuestionadora que intenta buscar formas de comprensión para superar lo evidente que es admitido como cierto. Dejaríamos, pues, a través de esta conciencia crítica a la conciencia ingenua para buscar identificar problemas, buscando identificar las razones y su origen para poder resolverlo y además investigar, determinar datos, hacernos preguntas, encontrar mejores soluciones y de igual manera cuestionar a través de distintas decisiones la solución más eficaz para resolver ese problema y mejorar nuestra realidad. Un dato importante también que habremos de señalar es que esa pedagogía del oprimido, buscando dejar atrás la educación bancaria, lleva a el alumno a dejarlo atrás como un sujeto oprimido y que solo estaba encargado de recibir conocimiento a buscar un diálogo. Y es precisamente el diálogo el que permita generar esa reflexión a través de la praxis, de la práctica reflexiva y plena conciencia de que lo que está aprendiendo busca mejorar su entorno y por tanto la transformación social. ¿Y cómo se liberaría ese sujeto oprimido? Para que ese alumno sea una persona libre a través precisamente de esa pedagogía liberadora, necesita la acción, necesita poner en práctica a través de experiencias su conocimiento, pero debe hacerlo además a través de la reflexión crítica y con una verdadera conciencia sobre la realidad. Habemos pues también de entender que esa conciencia de la realidad implica de manera muy clara la necesidad de buscar mejorar y esa mejora será en virtud del bien común. ¿Y qué era específicamente lo que buscaba Freire con esa educación liberadora? Pues Freire buscaba enfocar la educación a la formación de seres humanos pensantes, comprometidos con su entorno y además buscar que a través de la educación las naciones reafirmaran su identidad gracias al uso pleno de su pensamiento. Sin duda alguna, es una filosofía a través de la pedagogía interesante y necesaria para toda nuestra sociedad. Gracias.